Ya, reacción. De enfermo el gordito amigo de Jimmy Neutron, amante de las llamas. Es que solo mírenlo, es amante de las llamas. Sociedad por amor a las llamas, también soy ¿A poco es peruano? ¿A poco era peruano? Carl Wizard es ese amigo que podría comerse a tu cuernito o comerse a tu madre si tuviera la oportunidad. ¿Qué hay detrás del niño con alergias que una vez fue Spider-Man? Y en otra hizo a su amigo quedar como un verdadero Era bien mamón. No recuerdo muy bien la serie, pero recuerdo que había muchos momentos donde era bien mamón. idiota solo para quedar bien con una chica que conoció por internet. Yo. Él es Carl Wizard, MILF Hunter. Cuando Jimmy Neutron vio la luz por primera vez, estábamos ante una relación de amigos común y corriente. Teníamos el amigo principal, que es el más inteligente, el loquito hiperactivo y el gordito amigable, propenso a morir de alergias y medio nerd. Esta dinámica ya la habíamos visto antes en otras caricaturas, como La vida moderna de Rocco. Y centrándonos en las conductas de Carl, particularmente no hubo nada fuera de lo común, por lo menos en la primera temporada. Por suerte, el humor de esta serie fue creciendo poco a poco, hasta hacer de Carl el personaje más oscuro y enfermo de Jimmy Neutron. Con el tiempo se revelaría que... ¿Qué es esta foto, cabrón? ¿Qué es esta foto? Dios. Dios. Se pasó de verga. Pero, hey, buena foto. Buen edit. Buen edit. Carl Wizard nunca fue lo que aparentó. Y así el chiste de que a Carl le gustaban las mujeres... Pero, ¿qué te pasa, cabrón? Dios, es YouTube. Es YouTube, no puto chocho, cabrón. Esa mano, pajita. No me la estoy jalando, chat. Ya dejamos esas costumbres. Aquí haciendo una chaquetita con tu stream. Ya. mayores se hizo cada vez más recurrente. Hoy en día el dato más recordado sobre Jimmy Neutron por lejos es que su amigo Carl quería Sí, a la mamá cabrón, de Jimmy. 100%. Y esto no ¿Quién no? ¿Quién no, cabrón? ¿Quién no? es un chiste, en verdad quería hacer eso. Pero ¿por qué Carl estaba enamorado de la mamá de Jimmy? Todo comenzó en el especial del día de San Valentín de la segunda. ¿Por qué estaba enamorado de la mamá de Jimmy, cabrón? ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué, cabrón? ¿Quieres saber por qué, cabrón? ¿Por qué estaba enamorado de la mamá de Jimmy Neutron, cabrón? Dios. Dios, Dios. Qué pregunta más pendeja, la verga. A ver, ya, ¿dónde digo? Pero ¿por qué Carl estaba enamorado de la mamá de Jimmy? Todo comenzó en el especial del día de San Valentín de la segunda temporada. Jimmy Neutron originalmente inventó la poción de amor, con la posibilidad de desarrollar una vacuna antiamor. La poción 976-J, como fue bautizada, se trataba de una hormona que al olerla ocasionaba que te enamoraras perdidamente de la primera persona que vieras. Como se vio en el episodio, Carl apretó el botón equivocado mientras compraba queso Gudafeta, y la poción de amor se liberó en el laboratorio. Así Y se reparó la riata, cabrón. Yo, Loki, se parece al René, cabrón, Loki. y Judy Neutron, madre de Jimmy Neutron, sería la primera mujer que Carl vería bajo los efectos de la poción de amor. Sí se le paró, chat. Sí se le paró. No puede ser. Ay, señora Neutron. Huele a Masturbando. conos de helado. Aquí comenzarían las conductas más enfermizas de Carl Wizard. Al principio, Carl se pondría celoso del padre de Jimmy. Escucha, lo que tenemos es hermoso y no vas a destruirlo. Como tú digas. Pero nuestro Carl no se quedaría de brazos cruzados. No, no, no. Ya, la bestia. Muy cabroncito le llevaría serenata a plena luz del día y buscaría a toda costa el momento de estar a solas con Judy Neutron. Casi al final del episodio, Carl consiguió un mono gamillero y fue al parque donde estaban los papás de Jimmy. No habrá máscaras entre nosotros, Judy. Al fin solos. Carl aprovecharía el momento para confesarle sus profundas intenciones a Judy Neutron. Judy, ¿quieres ser mi Valentín? ¡Ay, Carl, qué dulce! Sé mía. No, yo creí que esto era un edit. Yo creí toda mi vida que esto era un edit. Creí que solo era un meme. No creí que fuera canon lo de la carta. What the fuck? Se pasaron de verga. Se pasaron de verga. Yo creí que era meme. Esto es enfermo, pa. Pero una vez más los intentos de Carl el cazador de maduras se vería arruinado. Todo es divertido hasta que te muerde un mono.
Te veré esta noche en el parque. Por suerte, Jimmy se daría cuenta de que la poción de amor había sido liberada y usó el queso Gouda Feta para contrarrestar sus efectos antes de que Carl se volviera su padrastro. Gracias por arreglar las cosas antes de que me casara con Libby. Sí, y antes de que fuera tu padrastro. No me agradezcan. Al terminar este episodio, uno pensaría que la extraña obsesión de Carl Weiser hacia la mamá de Jimmy se detendría, pero no fue así. En los siguientes episodios, Carl no Ya, de nuevo los edits, cabrón. De nuevo los edits, cabrón. Ya nadie escribe en el chat. Porque todos se la están jalando ya, cabrón. Dios. aprovecharía un solo momento para dejar en claro sus intenciones hacia Judy Neutron. De hecho, cada vez sería más obvio y cínico al respecto. Hola, señora Neutron. Se ve muy linda y rellena de sangre. Yo no. Ya. Ahora sí escriben, chat. Recuerden, la poción de amor número 976. Oh, yo sí. Hace que te enamores de la primera persona que veas. Y yo me enamoré de la mujer más hermosa en el querido diario. La mamá de Jimmy lucía hermosa con su vestido verde el día de hoy. Yo también, señora Neutron. Papá, ¿qué pasó aquí? Yo, voy, Carl, ¿dónde está esa mano, cabrón? ¿Dónde puso esa mano el cabrón? Dios. Madre quería rescatarte. Le agarró el culo. Bien, señora Neutron. Papá, ¿qué pasó aquí? Madre quería Vea, le agarró el ano. Le agarró todo el ano, cabrón. rescatarte. Tu padre nos regresó en el tiempo con tu generador de hoyo gusano. Durante el Dios. especial La Hora Poderosa de Jimmy y Timmy 2, los escritores retomarían la parafilia de Carl para hacer un chiste bastante sucio al respecto. Se trata de una escena en donde Carl pide a Cosmo y Wanda cambiar al profesor Finbar Calamitus, a quien tenía encerrado en una botella, por Judy Neutron. Por la mirada de Carl, creo que esto no requiere mayor explicación. El Carl inventó las Kumyar. Vete a la verga. Un visionario, cabrón. Un puto visionario. God damn. Qué rico la va a Kumyar. Adelantaba su tiempo real. Juzguen ustedes mismos. Hola, señora Neutron. Lo cambia todo. Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos, si los efectos de la poción de amor fueron contrarrestados al oler el queso Gouda Feta, ¿por qué Carl continuó enamorado de la mamá de Jimmy? Saben, es muy posible que Carl se haya sentido atraído por Judy Neutron mucho antes de haber estado bajo los efectos de la poción de amor, y que dicha poción solo potenció y evidenció lo que Carl ya sentía. Hay muchas razones para creer en esto, ya que lo mismo pasó con Jimmy y Shin, quienes más adelante terminarían siendo pareja de Cindy y Libby respectivamente. Pero en el caso de Carl, es bastante raro. Debe estar en orden. Hola, Sí, prima en orden. Anabel. ¡Ay! ¡No me estés espiando! ¿En serio? ¡Lárgate! ¿Y no te gusta escupir? Como yo, güey. Ya. Bueno, tienes bonito cabello. Te lo peino. A Carl siempre le gustaron mayores. Digo, tampoco es lo más raro del mundo. Todos tuvimos ese amigo en la primaria que le gustaba la maestra. Culpable. Carl siempre tendía a llevar esto al límite. Hace poco me volví a mirar los episodios de la primera temporada de Jimmy Neutron. En el episodio El profesor Finbar Calamitus, supongo. Estaba intentando ligar. Ya sería mucho peor, cabrón. Sería más un... Hola. Y ella, hola. Y yo. ¿Cómo te llamas? Y ella. María. Y yo. Soy Javier, jaja. Y me iría, cabrón. Y ya. Esa sería mi forma de ligar, chat. Así conseguí novia. 3 veces, actually. Hay una escena donde Jimmy y sus amigos se dirigen a casa. Y esto pareciera ser de lo más normal hasta que... ¿Ustedes creen que, bueno, a veces según el ángulo, la señorita Ave se ve algo? Espera, ¿qué? Damn. Y le gusta a su maestra también, Dios. ¿Ustedes creen que, bueno, a veces según el ángulo, la señorita Ave se ve algo? Cuando era un niño yo también escuché eso, y muy en el fondo, aunque no entendía, sabía que Carl era medio enfermo. Si bien fue hasta la segunda temporada
Que se pagan harto horrible. donde los escritores nos dejaron en claro que Carl se sentía atraído por las mujeres mayores, ya desde la primera temporada nos lo habían dado a entender. Dios perdona, Carl no. Todo este tiempo, nunca fue la poción de amor. Carl ya le gustaban las mujeres mayores. Pero la señorita Ave, estás enfermo, pa. Me identifico con Carl, chat. Me identifico con ese cabrón. Me identifico completamente con el puto Carl, cabrón. Tío,